Gracias a Dios que ya estamos conectados y todo. Le voy a invitar para que podamos orar. Y pues ahí comenzamos nuestras temáticas. Aquellos que pueden postrarse, si no, allí donde están, hermanos. Padre Celestial, en esta hora, pedimos tu palabra, Señor, que puede llenar nuestros corazones y queremos conocer la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Otra vez, una temática muy importante. Dice aquí, el ataque a la deidad. Y lo voy a invitar, hermanos, que estén enfocados en lo que vamos a hablar. El ataque a la deidad. ¿Tú crees, hermanos, que sería el plan del enemigo de atacar referente al conocimiento de la deidad en estos últimos días? ¿Qué tú crees, hermanos? Sería un plan especial. Porque el enemigo no quiere que nosotros conocemos el carácter de Dios, ni su obra que hace en favor de la humanidad. Ahora yo voy a comenzar con unos textos bastante sencillos, pero igual son importantes y no creo que son textos sencillos, porque hoy por hoy las personas usan textos sencillos y se confunden con textos sencillos. Así que lo voy a invitar con la Biblia a Juan. Ustedes lo conocen bien. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Se dice muchas cosas referente a la deidad hoy en día. Y cuando yo hablo de la deidad, yo estoy hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Yo no voy a tocar todos los puntos porque a mí me gusta tomar temas sobre y tocar un punto a la vez. Así que hoy no voy a tocar todos los puntos referentes a la deidad que se puede, pero sí tengo un punto que quiero establecer. ¿Me siguen? Y yo quiero que ustedes, no a mí, cuando a ustedes se le hace una pregunta sobre uno de estos puntos, usted puede abrir su Biblia y decir, no, así dice Jehová de esta forma. Usted está confundido. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Verbo dice, queriendo decir palabra en acción. ¿Ok? Bueno, lo voy a dejar así. ¿Usted cambió algo? En el principio era el verbo, la palabra en acción que creó, que obró en la creación. Y el verbo era con Dios. Entonces, ¿quién obró en la creación? Ahí vamos. En el principio era el verbo era con Dios. ¿Quién es Dios aquí? Wow. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? En el principio era el verbo en acción, nuestro creador. ¿Quién nos creó? Cristo Jesús. Es más que Juan capítulo 1 tiene que ver con Jesús. Si tú lees versículo 3, 4, 5, tú vas a ver que está hablando de Jesús. Pero dice aquí, en el principio era el verbo, palabra en acción, el que habló y ahora produce obras. Pero el verbo, Cristo, palabra en acción, era con Dios. Estaba con alguien más. ¿Con quién? ¿Con Dios quién? Padre. El Padre. Ahí estaba el Padre. Pero dice que el verbo no solamente estaba con Dios, sino que el mismo verbo era y es. ¿Qué cosa? Dios. Bueno, yo creo hasta aquí concluye el sermón y terminamos. ¿Jesús es qué? Dios. No hay que decir más nada.
Pero hoy las personas cuestionan, y esto no de hoy, esto por años atrás, y esto es mi temática de hoy. Vamos a aprender, vamos a ver que esta lucha se está discutiendo y hablando por siglos y siglos sobre este punto. Pero este versículo tan claro y tan sencillo establece que hay hijo que obra, hay padre, pero tanto como el hijo como el padre es Dios. Y dice, pero allí quedé fuera el Espíritu Santo. Espera, vamos comenzando. ¿Ok? Dice aquí, esta era en el principio otra vez con Dios. Mateo 1, 23 dice de esta forma: he aquí, un virgen, ¿qué va a pasar? Concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre. ¿Cuál es su nombre? Emmanuel. Hermanos, bueno, no hay necesidad de hablar mucho. ¿Qué hora es? ¿Quieren almorzar? Yo creo que en pocos textos establecemos algo contundente y no hay que hablar mucho. O sea, quiere evidencia sólida sobre un punto. Le pregunto a ustedes hoy en día, ¿Cristo es Dios, sí o no? Sí. ¿Están seguros? Sí. Porque hay muchas personas que comienzan a decir que sí, pero luego una gran explicación a decir verdaderamente, bueno, es parecido, pero no es. Interesantemente, si tu nombre fuera Emmanuel, ¿usted conociera lo que quiere decir su nombre? ¿Qué dice la Biblia? Es interesante que vienes aquí, mira, y se le indica qué nombre se le debe poner al Hijo de Dios. Porque el nombre tenía significado y quería decir algo. Quiere decir Dios con nosotros. ¿Y ese está hablando de quién? Para que estemos claros. De Jesús. Bueno, no sé, no creo que hay más que decir. Quizás el sermón más cortito de mi vida. Se me queda mirando así, chistoso. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, Jesús dice, sus palabras, yo y el Padre somos diferentes. Yo y el Padre somos distintos. Yo y el Padre somos, ¿qué cosa? No dice el pastor Elliot. Dijo Jesús. Y cuando Jesús dijo eso en Juan capítulo 10, dice, entonces los judíos se volvieron a tomar piedras, ¿para qué? ¿Por qué deseaban a matar a Jesús? Por decir que Él era uno con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando Él decía eso, Él estaba diciendo que Él también era ¿quién? Era Dios. Y eso lo sabían los judíos. Y por eso lo deseaban matar. Bueno, dice aquí, le respondieron los judíos diciendo, buena obra, por buena obra no te queremos apedrear. Bueno, Jesús en los versículos anteriores dice, pues yo he hecho todas estas buenas obras que el Padre me ha dado a mí hacer. ¿Por cuál de estas me quieren apedrear? Y dice, no, por buena obra no te queremos matar en este momento, sino por tu ¿qué? Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Pues en este momento ellos entendían que, bueno, dice aquí, porque tú siendo ¿qué? Hombres te haces ¿qué? Ahí lo define. Entonces Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos lo mismo. Los dos somos ¿qué? Dios. Los dos somos Dios.
Y hay mucha lucha con esto hoy en día. Dentro de los mismos adventistas. Pero vamos a seguir. Olvídate de lo que alguna persona puede decir por acá, y otro puede decir por acá, y otro por acá. ¿Qué dice la Biblia? Hasta ahora, hermanos, ¿qué ha dicho la Biblia a usted? ¿Usted queda claro? Lo que dice la Biblia del Hijo. ¿Sí? Porque queremos convicción. Y apunta los textos, hermanos, porque alguien te va a preguntar y no vayas a pensar que cuando te pregunten tú vas a decir, oh sí, yo voy a buscar el video del pastor para que se lo mandes al fulanito. O voy a llamar el pastor o lo voy a escribir por WhatsApp para que él explique. No, hermano. Usted mira bien los textos para que cuando tenga la oportunidad, usted va a presentar la palabra de Dios a otras personas. Dice aquí, Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Ya llamaron a Jesús acá, ¿qué? Dice aquí, lo trajeron paralítico, tendido sobre una cama, y a ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ¿de qué? Ten ánimo, hijo. ¿Qué dijo Jesús? Al paralítico, ¿qué dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y inmediatamente cuando Jesús dijo eso, tus pecados están perdonados, los que estaban ahí escuchando dijeron, ¡ah! Este hombre comete ¿qué? Blasfema. Ahora dos veces, dos diferentes. Manuel va a decir. La cosa que quiere decir que la gente que estaba dando eso eran judíos. Los judíos no querían a Dios porque eran personas que ellos querían creer. Ok. Bueno, vamos a ver muchas cosas, pero sí, aquellos eran pueblo, profeso pueblo de Dios para ese tiempo, eran los judíos. Pero hay gente hoy que dicen estas mismas cosas. Y hay muchos argumentos, pero vamos a ver, hermanos. Mira. Entonces, aquí tenemos dos diferentes veces que se le acusa a Jesús de cometer blasfemia. Uno era, yo soy igual al Padre. Soy Dios. Blasfemia. Dos, tus pecados son perdonados. A un hombre decir a otro hombre, tus pecados son perdonados. ¿Comete qué? Pero Jesús cometió blasfemia. No, porque cuando dijo eso, recuerda, Jesús era ¿qué? Dios. Pero entonces él sí puede perdonar pecados. Lo que pasa es que el pastor Elliot no puede. Y si yo digo a cualquier persona, mira hermanito fulano, mira hermanito, no se preocupen. Y ellos me vienen, me digan, mira, es que yo hice esto, yo hice aquello, yo quiero estar limpio. Digo, no se preocupe. Tus pecados, yo no puedo, hermano. Porque ahora sí, yo tengo un problema. Y yo he cometido, ¿qué? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quedamos claros? Sigue diciendo Mateo 9:4, dice. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil decir? ¿Los pecados son perdonados o levántate y anda? Jesús levantó un paralítico, levantar. Mira lo que dice ahora Jesús.
Versículo 6 de Mateo 9. Pues para que sepáis que ¿quién? El Hijo del Hombre tiene, ¿qué tiene? Potestad en la tierra. ¿Para qué? Pero quedamos claros. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces el paralítico se levantó y se fue para su casa. Una historia que hemos escuchado tantas veces y lo vemos tan sencillo. Segunda Tesalonicenses 2:3 habla de un poder que guerrea en contra, odia el poder de la deidad. Y dice aquí, nadie, Pablo diciendo a los cristianos ¿de qué iglesia? Tesalónica, dice ahí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el hombre de pecado, dice, si que antes venga ¿qué? Apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Ahora, sígueme por un segundo. Usted dice, yo sé qué quiere decir eso. No, sígueme un segundo. Seguimos. Tiene que ver la apostasía. Y el hombre de pecado, te pregunto, ¿puede perdonar pecados? No. Dice aquí, versículo 4, el cual se opone, ¿qué hace él? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿quién? Es decir, que hay anticristos que se levantan, que dicen que el quien es Dios no es Dios. ¿Me siguieron? Si tú tomas vamos a decir a Jesús, que hemos dicho que es Dios, y decimos Jesús no es Dios, ¿estamos haciendo qué? Estamos siguiendo el corriente al hombre del pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quién es objeto de culto? Dime un nombre de alguien que es objeto de culto. Dime. ¿Jesús es objeto de culto? ¿Sí o no? Pero el hombre de pecado no le gusta tanto que se siente en el templo, él es religioso de Dios, profeso Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira lo que sigue diciendo este mismo poder. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que habla grandes cosas y ¿qué? Ahora dime otra vez, ¿quiere blasfemia? Aquí dice, se pasa por Dios. Dice, yo soy Dios. Bueno, cuando pusieron en cuestión de pregunta que Jesús era Dios, cuando él dijo ¿qué? Cuando era uno con el Padre, ¿qué más? Tus pecados son perdonados. Entonces, si un hombre le dice a usted en algún momento, tus pecados son perdonados, o cree que él puede perdonar pecados, es este poder aquí. Y no es Dios. Ahora, Dios sí perdona nuestros pecados, pero el hombre no puede hacerlo. ¿Ok? Entonces hay un poder religioso que profesa que puede perdonar pecados y que tiene el mismo poder de Dios en la tierra. Le voy a presentar por última vez, no lo voy a llenar todas las semanas de esto, pero interesante esta historia de otro abuelito mío.
¿Se recuerda la semana pasada? ¿Quién estaba aquí la semana pasada? ¿Conocieron algunos abuelitos míos? Sí. Yo lo estoy conociendo también. ¿El abuelito cómo se llama? Recaredo. Y se le llama Recaredo primero. Y por esto yo encontré este abuelito. Porque cuando estaba mirando todos los abuelitos, ese nombre me salió. Dijo, oh, yo quiero saber de este. Se le puso un apodo. ¿Qué se llama? El rey Recaredo el primero, el católico, así lo llamaron. Y yo decía, ¿y por qué lo llamaron eso? Él era rey de ¿quiénes? Los visigodos. Los visigodos se establecieron eventualmente en España. Entonces, ¿qué hicieron? Y allí yo entendí la descendencia porque dije, ok, de España, y miré para atrás, de España se fueron a Puerto Rico en los 1500 y pues allí se establecieron y allí yo encontré, ¿verdad?, la familia. Aquí dice que este rey ahora lo que hizo fue abrazar la fe católica entre el año 586 al año 601. ¿Y qué hizo aquí? Repudió la religión de su padre y anunció su conversión al catolicismo. Parecido a mi otro abuelo, que era Clovedeo. Lo que pasa es que Clovedeo venía de los francos paganos y aceptó y abrazó el catolicismo. Pero este abuelito lo que aceptó fue el catolicismo, pero ¿qué practicaba antes de eso? Dice aquí, cuando los nobles y obispos godos siguieron su ejemplo, se eliminó un obstáculo principal para la asimilación de los visigodos hispanoamericanos. ¿Qué hicieron? Hispano-romano, perdón. Hispano-romano, es decir, que estaban mezclando ahora estos tribus, los visigodos, con los romanos. ¿Verdad? Estoy acostumbrado a decir hispanoamericano y a veces cambiar pensamiento. Dice que el rey o el abuelito era ¿qué? ¿Qué dice acá? Era ariano. Y es más que todos los visigodos eran arianos en algún momento. Un ariano anterior leyó una profesión de fe en la que aceptó la fe católica y ahora ¿qué hizo? Ario. O sea, la fe ariana es anatema. Entonces, hermanos, sígueme por un segundo. ¿De qué año estamos hablando? 589. Los visigodos vienen y dicen, yo renuncio al arianismo y abrazo la fe católica. Ahora te pregunto, ¿qué creían los católicos que era contrario a los arianos? Dice aquí, tiene que ver con la deidad y el concepto de la deidad. Debido a la conversión del rey, muchos obispos y personas aceptaron la fe católica. Luego se unificó la España visigoda y se estableció el catolicismo como religión del Estado. Ahora usted entiende por qué España es un país tan católico. Fue el abuelito. La culpa lo tiene él. ¿Sí? Miramos por un segundo aquí el diccionario, el Secopedia. Arianismo. ¿Qué quiere decir el arianismo? Porque ellos eran arianos. Es una doctrina, ¿cuál? Cristológica, de carácter unitario
atribuida al ¿quién? Presbítero y teólogo de origen, ¿de dónde vivía? Alejandrino Ario era el nombre de él. ¿Dónde vivía él? Alejandrino. ¿Y su nombre era? Ario. Ario comenzó a promover unas ideas referentes a la deidad. Pero rápido hay una lucha dentro de los profesos cristianos. Y vamos a seguir leyendo sobre este punto. Sigue diciendo, sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Jesucristo es Hijo de Dios, sí o no? Amén. Procedente del Padre, pero no ¿qué? No eterno. Y queremos establecer si eso es cierto o no. Sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Esto es según los arianos o arios. Ahora, hay muchas líneas diferentes arianos hoy en día que lo creen de diferentes formas, pero originalmente, pues esta es la idea de arios, y pues aquellos que le seguían se les llamaban arianos. Dice de esta manera, Jesús no sería ¿qué? Coeterno con Dios Padre, si bien habría empezado a existir fuera del tiempo, y tanto en tiempo se aplica solamente a las creaciones de Dios. Es decir, que Jesús vino a existencia en un momento tan lejano que estaba fuera del tiempo, pero hubo un momento que comenzó la existencia de Jesús. Pero el Padre no. El Padre, según esta idea, siempre ha existido. Y nunca hubo un momento en el cual comenzó a existir. El concilio de Nicea es cuando hubo un gran debate sobre estos puntos. Dice aquí, uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia, ¿cuál? Alejandría. Yo tengo una pregunta antes que seguimos. ¿Dónde era Alejandría? ¿Qué se hacía ahí? ¿Usted conoce a esa ciudad? Donde estudiaban los eruditos. ¿Se recuerda un tema tiempo atrás? Yo le pregunté a ustedes de dónde salieron los escribas y los fariseos. ¿Se recuerdan eso? Y le dije, ¿dónde consiguieron sus ideas las escribas y fariseos? ¿Dónde sacaron sus ideas de filosofía griega, las cosas que no existían, ángeles y que no había resurrección? ¿Dónde los fariseos y los saduceos sacaron sus ideas? Bueno, fueron a estudiar. ¿Qué cosa? Filosofía. ¿Dónde? Pero de allí, de esta iglesia, esta ciudad, salen dos teólogos peleando sobre la deidad. Dice aquí, voy a seguir, la iglesia de Alejandría sobre la naturaleza, mira la lucha, del Hijo en su relación con el Padre. Ahora yo te pregunto, hermanos míos, que nos acompaña en esta tarde. ¿Usted ha escuchado en su vida, en estos tiempos que viven, sobre esta lucha ahora? ¿Se habla de esto? ¿Se habla y se discuta sobre este punto doctrinal hoy en día? Hoy en día todavía existe esta lucha y comenzó acá. Vamos a mirar un poquito más, pero yo espero que ustedes estén claros
cuando salimos de acá. Y si le queda un poco de duda, lo invito a la tarde, ¿sí? Y si queda claro, lo invito a la tarde igual. Dice aquí, en particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser, esa es la discusión, y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada, y por lo tanto tenía un principio. La lectura bíblica decía, hermanos, yo me rompí la cabeza esta semana, porque yo veo textos, especialmente el lenguaje español, que a mí no me tiene sentido ninguno. Y cuando lo busco en inglés digo, pero eso no dice lo mismo. Y cuando lo busco en el hebreo digo, mucho menos. Y esta semana tuvo que comparar mucho. Pero mira lo que dice aquí, la lectura bíblica dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, ¿desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, vamos a ver si es el Hijo o el Padre. Pero sería bueno estar claro. ¿Alguien tiene ese versículo que dice otra cosa? Porque dice en otra Biblia, dice otra cosa. ¿Quién tiene Reina Valera por ahí? ¿Sí, hermana? Por favor, léalo. Salmos 92. Vamos con Reina Valera. Este es Gómez. Reina Valera Gómez. Pero yo estoy buscando Reina Valera 1960. O cualquiera de esas otras. Ok. Adelante, hermano. Dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, hasta el siglo tú eres Dios. Yo leí eso y yo dije, no. De siglo a siglo, eso no me dice lo que dice acá. Y menos lo que dice en el hebreo. O sea, de siglo a siglo, eso puede ser de los 1800 a los 2000. Eso de siglo a siglo. Pero aquí dice, ¿desde cuándo? De la eternidad hasta... De hecho, interesantemente, ¿usted sabe quién escribió o quién fue que ayudó a hacer la traducción de la Reina Valera en español? Es bueno tener buenas traducciones. En inglés yo lo hago fácil y digo, ok, uso el King James. Pero en español, una gran lucha. Hay que comparar constantemente. Y hasta el King James también hay que, ¿verdad?, hacer referencia. Aquí hay un libro de historia. Usted conoce al pastor A.T. Jones. Él hace relatos históricos de historiadores en este libro. Se llama Las Dos Repúblicas, página 333, dice, las dos opiniones eran idénticas. Entonces tenemos aquí Arios, pero ahora tenemos a otro que se llama, ¿qué? Alejandro. En inglés era Alexander. Que venía con otra idea. Dice, solo se expresaba de manera diferente. El único punto donde la diferencia era que Alejandro sostenía que el Hijo fue engendrado de la esencia misma del Padre. Es decir, uno dice, Jesús salió de la misma esencia del Padre. Y el otro dice, bueno, vamos a ver qué dice el otro. Mientras Arios sostenía que el Hijo fue engendrado por el Padre, no de su propia esencia, sino de nada. ¿Ok? Pero sígueme. Pero cuando fue así engendrado, era y es precisamente de la misma sustancia que el Padre. Lo mismo.
Ahora mírenme por un segundo, hermanos. Mira lo que va a decir aquí. Aquí dicen los arianos. Mira lo que dicen los arianos. Somos perseguidos porque decimos que el Hijo tuvo un principio, pero que Dios, cuando dicen Dios aquí se refieren al Padre, ¿sí? No tenía principio. ¿Qué decían los arianos? El Hijo tiene ¿qué? Principio. Pero el Padre no tiene ¿qué? Eso es lo que dicen los arianos. Esta es realmente la causa de nuestra persecución, dicen los arianos. Y también porque decimos que viene de la nada. Y esto decimos porque Él no es parte de Dios, ni de ninguna materia cual. Entonces hay dos puntos de vista diferentes. En el Concilio de Nicea se estableció la Trinidad, y luego la postura ariana en el Concilio de Nicea. Y ahora hay una división entre cristianos. O tú eres ariano, o tú eres trinitario. ¿Cuántas bandas hay? Dos. ¿Cuál de ellos es la verdad? ¿La Trinidad o el arianismo? ¿O ninguno de los dos? ¿Cuál de ellos es la verdad? Yo le pregunto. Tú sabes que cuando miramos a profundo la Trinidad, dice, hay tres personas coeternos en la Trinidad. Pero de esas tres personas, todos son la misma esencia. Y cuando tú miras más a profundidad, aunque nombras tres diferentes personas, lo que hace es decir, la misma esencia es las tres personas. Y luego el arianismo dice no. Hay una esencia y otro que es una esencia distinta. Pero vamos a esto. Hay otro libro de historia, Verdad Triunfante, por B.G. Wilkinson. ¿Usted ha escuchado alguna vez Verdad Triunfante? Dice, Concilio de Nicea, convocado en el año ¿cuál? Usted debe saber eso. Por el emperador ¿cuál? Constantino, inició, ¿qué hizo? Inició una controversia religiosa que dice que ahora, que nunca ha cesado y todavía sigue. Constantino lo que quería era unir su imperio. Y quería que esto, que arianos, de trinitarios, que dejaron de eso, que establecieron por una vez y para siempre la iglesia, o Trinidad o arianismo. Pero que se unan. Entonces había tribus que aceptaban el arianismo. Vimos los visigodos anteriormente, eran arianos. Dime otro tribu que era ariano, a ver. Ostrogodos, muy bien. ¿Otro? ¿Ya dijimos visigodos? Érulo, ok. Otro más. Vándalos, muy bien. Entonces, citamos a menudo estos tribus. Te pregunto, ¿los vándalos era la iglesia primitiva? A ver, me gusta este ejemplo. Los vándalos, que no aceptaban la Trinidad y eran arianos, ¿eran los cristianos primitivos? Oh, no. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir la palabra vándalos? Hoy tenemos una palabra parecida a vándalos. Se llama vandalismo. Y denota la destrucción, la matanza, la conquista, con que se guerreaba contra los otros tribus. Ahora yo te pregunto, ¿esos son los atributos de la iglesia primitiva? ¿O qué cosa? ¿Verdad que no? Pero hoy la gente dice, no, los tribus arianos, eso era la iglesia primitiva. Porque tenían la fe pura.
Porque solamente ven dos opciones. Bueno, yo te voy a hacer una introducción aquí. Dice, la cuestión cadente de las décadas posteriores al concilio de Nicea fue cómo establecer las relaciones de las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay una lucha con eso hoy en día? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien, ¿quién ahora? ¿Quién era Patricio? San Patricio. Lo llaman San Patricio. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Quién conoce aquí a San Patricio? ¿Te has comido Lucky Charms alguna vez? ¿Ah? El irlandés, ok, cristiano de fe primitivo. Y sí, era y practicaba la verdad de la iglesia primitiva. Dice aquí que Patricio era cualquier cosa menos que. Oh, Patricio no era ariano. Pero sígueme por un segundo. Sin embargo, negó a coincidir con la idea de que igualdad que se encuentra en la convincente palabra, ¿cuál? Consustancial. Que es la Trinidad. Es decir, que Patricio no era ni trinitario ni ariano tampoco. ¿Me siguen? Esta palabra consustancial era la misma palabra que esta es griega, ¿ok? Ahora, ¿por qué griega? ¿Por qué usan esta idea? Porque, ¿se recuerdan en qué la iglesia se levantó este problema? ¿No? ¿Cuál es el nombre de la iglesia? ¿La ciudad? ¿La ciudad cómo se llama? Alejandría. Alejandría. Allí se iban a educar en la filosofía griega. Y tanto como la idea ariana, como la trinitaria, también eran ideas de filosofía. Es decir, que un sustancia es el mismo de tres personas, pero la misma sustancia juega el papel de los tres. Eso es filosofía. Y Arios tenía el mismo problema que Alejandro, o Alexander en inglés. Dice, por lo general, estalla una controversia violenta, cuando se establece una controversia violenta, habían tres partes. ¿Quiénes son las tres partes? En este caso había dos extremos. Hay dos extremos, hay tres partes. Uno de los cuales estaba lidiado por ¿quién? Liderado por el papado. Y el segundo por los ¿quiénes? Los arianos. Y el tercero eran los creyentes de medio camino. ¿Como quién? Como Patricio. O por la iglesia primitiva. Que no creían ni la Trinidad como se ponía en el concilio de Nicea, ni creía en el arianismo tampoco. De que Jesús en algún momento viene a la existencia y no es eterno. Que Jesús no es Dios, sino que cuando la Biblia dice Dios, cada vez que se refiere a Dios, se refiere al Padre. ¿Será eso cierto? Eso lo vamos a ver en la tarde. ¿Será que hay veces en la Biblia? Bueno, vamos a ver por acá. Dice el Espíritu de Profecía, volumen 4, páginas 4, 6, 8, que pues está en inglés, ¿verdad? Por eso lo puse en inglés. Mientras las naciones de los salvos miran a su Redentor, ¿quién es el Redentor de la humanidad? Y contemplan la gloria eterna del ¿quién? Del Padre brillando en su rostro. Es decir, ¿cómo es que las personas que necesitan salvación ven al Padre? ¿Cómo? ¿Mirando a quién? A Jesús.
dicen, a contemplar su trono, el de Jesús y el Padre, que es ¿desde cuándo? La eternidad hasta, y saber que su reino no tiene, ¿qué? No tendrá, no tendrá fin. Ahora te pregunto, Salmo 92, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús? ¿Quién creó los montes? Jesús. Que creó todo. Ahora, ¿el trono del Padre es eterno también? El mismo trono. Sigue diciendo aquí. Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus salidas, ¿de quién está hablando? De Jesús. Sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo? Jesús es eterno. Existía antes de la encarnación. De ti saldrá. ¿Está hablando de dónde? Pero de ti me saldrá, dice. ¿Ah? De ti me saldrá. El que será Señor en Israel. De ti, pero ¿desde qué está hablando de ti? De Belén, Judea, de ti. O sea, es decir que Jesús iba a nacer ¿dónde? En Belén. Mira, Signs of the Time. Vamos terminando por acá. Atención, por favor. No se me duermen. Yo sé que ustedes tienen derecho, ¿cómo te digo? Ambiente muy diferente con esta oscuridad hoy en día, pero no se me duermen. Dice aquí, Signs of the Time, 1900, dice, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál? Preexistente y existente por sí mismo. Es decir, que la existencia de Jesús proviene del Padre o la existencia de Jesús es de Él mismo. Existente por sí mismo. Y al hablar de la preexistencia, Cristo hace ¿qué? Retroceder la mente hacia ¿cuándo? ¿Cuáles son edades sin fin? Déjame decir esto antes que seguimos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el pensamiento hebreo y la filosofía griega? La filosofía en griega dice las edades sin fin. Y los griegos comienzan a decir, eso quiere decir que a algún momento dentro de las edades, antes que comenzó el tiempo a correr, vino existencia. Porque se trata del pensamiento humano a explicar lo que no puede explicar. El hebreo, cuando se escribe, es definitivo. Cuando se escribe, es edades sin fin, es no existe comienzo, no existe final, no existe, es eterno, es sin fin. ¿Me sigue? Marco. Dice aquí, y también pueden encontrar esto, Signs of the Time 1900, ¿verdad? Dice aquí, nos asegura que nunca hubo un tiempo. No se vayan sin comerse esta cita. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha, hablando de Jesús, en estrecha relación con Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban, en ese momento había estado, ¿qué? Junto con Dios Padre. ¿Qué dice acá? Antes que vamos. Nunca hubo un tiempo cuando el Hijo
no estaba con el Padre. Nunca existió un tiempo que estaba el Padre, que no existía el Hijo. Vamos terminando por acá. Dice, era, hablando de Jesús, era igual ¿a quién? A Dios. ¿De qué forma? Era infinito. ¿Qué más? Omnipotente. Es el Hijo eterno y existente, dependiendo de la sustancia del Padre. ¿Dice eso? Dice que existente ¿por quién? Por Él mismo. Pues mis hermanos, estas ideas y filosofías de tratar de explicar de dónde proviene Dios y su relación entre el Padre y el Hijo, y decir, no, pues por acá se dice esto y esto es otra idea y esta es otra idea, que no son realmente bíblicos, que realmente no son establecidos por la palabra de Dios. Son nada más que filosofías griegas. ¿Y qué religiones llevaban los griegos? A ver. Eran paganos. Por eso vemos aquí el dragón. ¿Y quién lo ha vencido ahí? ¿Quién ha vencido el dragón? Antes que terminamos aquí con cantar y una oración, tengo un canto bien cortito para ustedes, pero espero que se llenen de gozo. Esta bestia de Apocalipsis 13, ¿de qué era su cuerpo? Leopardo, oso. De leopardo. ¿El leopardo quiere decir qué? Veloz. ¿Qué nación representaba el leopardo? Griegos. Su cuerpo tenía la filosofía griega. Los conceptos, las ideas de las filosofías griegas. Y sus conceptos de Dios eran eso mismo. Y sabe que muchas personas hoy en día que profesan que son hijos de verdad presente y que predican la verdad presente y creen en la verdad presente, lo que tienen son filosofías griegas. Lo que conocemos de la deidad, porque claro, no conocemos todo, pero lo que está revelado y lo que conocemos de la deidad está revelado en su palabra. Y la palabra de Dios dice que Jesús vino y nació en este mundo y se le puso un nombre. ¿Cuál era su nombre? Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Los invito, mis hermanos, para orar en esta hora. A ver. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias. Te aceptamos tu nombre, Señor, porque tú has visto bien traernos en este día a adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, que este día, Señor, te podemos rendir culto. Y pedimos, Señor, que podemos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por favor, que podemos tener convicción en nuestro corazón y que puede morar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que podemos alistarnos para la segunda venida de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.